Muy buenas noches, mis amados hermanos de RIAM, de la Red Internacional Apostólica y Ministerial. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta noche el tema de El Reino de Dios es para valientes. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, le voy a pedir que me acompañe para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de reunirnos por este medio, para escudriñar juntos tu palabra, Señor, agradeciéndote porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. También te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude para que sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento y preparado nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. E igualmente, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de fortalezas, argumentos y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo y a la obediencia a la palabra en cada uno de nosotros y por ende a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando la palabra de Dios dice que el reino o nos enseña que el reino de los cielos es para valientes, necesitamos entender bien lo que significa reino de los cielos, porque puede implicar dos cosas diferentes o dos que están relacionadas pero que son diferentes. En Juan capítulo 3 versículos del 3 al 5 lo leemos y lo vemos muy claramente. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si comparamos los versículos 3 y 5 de este pasaje, encontramos que se refiere a dos cosas diferentes. A una le llama nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y a otro le llama dice nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Entonces hay dos cosas ahí que necesitamos aclarar. ¿Qué significa ver el reino de los cielos y qué significa entrar al reino de los cielos? Ver el reino de los cielos significa salvación, mientras que entrar en el reino de los cielos significa vivir la plenitud de la vida del reino, y eso implica el discipulado. Nacer de nuevo nos lleva a ser salvos, pero nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra y del Espíritu, nos lleva a la transformación de nuestro ser interior, a que seamos, a que renovemos nuestro entendimiento para poder vivir en la plenitud del reino. Y en la plenitud del reino lo que vivimos es vida eterna. Vida eterna no es la vida que vamos a vivir en la eternidad. Vida eterna es la vida que ya vivimos desde ahora, desde el momento en el cual somos salvos, y viviremos en perfección en la eternidad. Por lo tanto, entrar en el reino vivir en el reino de los cielos significa vivir en la plenitud creciente de la vida eterna que vamos a vivir en la eternidad, mientras que nacer de nuevo solo nos permite ser salvos y esperar hasta la eternidad para poder vivir la vida eterna. Entonces ahí está, esa es la diferencia claramente. Entonces ser salvo es un llamado del Espíritu Santo a nuestras vidas de parte del Padre, para que reconozcamos el señorío de Cristo y seamos hechos hijos de Dios. Pero nacer de nuevo del agua y del Espíritu significa el que nosotros esa salvación, la nueva naturaleza que recibimos en la salvación, la desarrollamos a tal punto que podamos vivir la calidad de la vida eterna desde ahora acá en la tierra. Y esto nos queda claro cuando vemos 2 de Pedro capítulo 1
versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y notemos, dice, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Eso significa, huir de la corrupción que hay en el mundo significa salvación. Por la salvación recibimos grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, de la cual deriva la vida eterna. En la medida en la cual nosotros desarrollamos esa naturaleza en nosotros, o es desarrollada esa naturaleza en nosotros por la obra de la palabra y por la obra del Espíritu Santo, entonces vamos a vivir la calidad de la vida eterna. Y a eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice en Mateo capítulo 11 versículo 12 que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Eso requiere valentía y requiere esfuerzo. Es gratis, porque todo en la vida cristiana es un regalo de la gracia de Dios, pero eso no implica que no requiera nuestro esfuerzo y nuestra decisión para poder vivir en esa plenitud, para poder alcanzar todas esas grandiosas promesas que el Señor nos ha hecho para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. A eso se refiere la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8. Dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Notemos que al principio dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, a toda la palabra, que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos y todo nos salga bien. Y entre ese cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la palabra, significa leer la palabra, escuchar la palabra, estudiar la palabra, atesorar la palabra en nuestro corazón, hablar la palabra, escribirla, repetirla, memorizarla, predicarla, etc. Y eso es lo que requiere realmente valentía. Eso es lo que requiere esfuerzo, de lo que nos habla en Mateo capítulo 11, versículo 12. Recordemos que usted y yo, desde el momento que somos creyentes, estamos en una guerra permanente contra la oposición del diablo, del mundo y de la carne. El diablo es el originador en última instancia de esa oposición, que se manifiesta a través de los pensamientos del mundo, de las ideologías o de las formas de pensar del mundo, que son absorbidas por nuestra carne, esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón, y que representan los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, como nos lo enseña Proverbios 16:25. Entonces, esa oposición es una oposición a la cual nosotros nos enfrentamos todos los días. Pensar como piensa el mundo, pensar como quiere la carne, y no pensar como Dios quiere. Y no solo no pensar, sino no pensar, no sentir, no tener la actitud ni la motivación que la palabra de Dios nos da
para vivir de acuerdo a como dice la palabra, como le agrada al Señor y no como el mundo quisiera. Y esta oposición del diablo, del mundo y de la carne es porque nos quieren robar la vida, precisamente la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, la vida abundante que dice Juan 10:10, la vida plena que dice Efesios capítulo 3 versículo 18, la vida próspera que dice tercera de Juan 2. Esa oposición, mientras nosotros sigamos pensando como piensa el mundo, de Dios, que implica el conocimiento de la palabra y la comunión y dirección del Espíritu Santo. Vivir en el reino, en la vida eterna, como hemos mencionado, requiere valentía y esfuerzo. Ya lo vimos en Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8. Perdón por se me fue internet un momentito, pero estamos regresando de nuevo. Entonces decíamos que vivir el reino, en el reino de Dios, en la vida eterna, en la vida abundante, en la vida próspera, requiere valentía y requiere esfuerzo. El deseo del corazón del Señor es que nosotros lo hagamos, pero usted y yo, para poderlo lograr, necesitamos vencer esos pensamientos de la carne, esos pensamientos del mundo, para pensar como Dios piensa, para vivir nuestras vidas a la manera como Dios dice, y de esa manera vamos a vivir esa vida eterna, esa plenitud de vida. Y esto nos lo enseña, como ya lo vimos, Josué capítulo 1 versículos del 7 al 8, Mateo capítulo 11 versículo 12, y también lo enseña segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Pablo, el apóstol de la gracia, el teólogo de la gracia, le dice a su discípulo Tito que tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto viene a romper un pensamiento equivocado de muchos sectores en la cristiandad, de que vivir en el Señor es dejarle al Señor que Él haga todo y nosotros cruzarnos de brazos y solo esperar lo que Dios haga, cuando la palabra de Dios nos manda a activar en varias cosas para poder vivir en esa plenitud que Dios quiere para nosotros. También en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, la palabra de Dios dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Por eso decimos que el reino de Dios es para valientes. El reino de Dios requiere valientes y esforzados para poder vivir la plenitud del reino en nuestras vidas. El ser verdaderamente creyentes y ser restaurados, madurar y alcanzar la plenitud en el Señor no es para personas cobardes o para personas pusilánimes que se rinden fácilmente ante el primer obstáculo que se les presente. Cuando las personas son pusilánimes, significa que al primer obstáculo se rinden. Cuando el diablo se da cuenta de eso, cada vez que la persona quiere avanzar, le pone un obstáculo, porque un obstáculo, por pequeño que sea, porque eso va a implicar que ya no siga adelante. Y lo que el diablo quiere es robarle. Entonces, por esa razón, nosotros, para vivir la plenitud del reino, necesitamos valentía y necesitamos esfuerzo. Y las personas con poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades para soportar aflicciones, no son para el reino. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos advierte claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo, y porque Él ha vencido el mundo y nosotros estamos en Él, nosotros venceremos el mundo. Entonces debemos recordar nuevamente e insistir nuevamente que el reino de los cielos es para los valientes y para los esforzados, porque vivimos en un mundo que nos es hostil por el pecado y que está bajo el maligno. Por ello Dios nos ha dado armas poderosas
espirituales. En 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, la palabra de Dios nos habla de la armadura de Dios, que tiene 3 grupos de armas importantes. La primera son los conceptos de la salvación, la verdad, la justicia, la gracia y la salvación. El segundo grupo, y esos son conceptos que deben estar firmemente establecidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Implica estar parados firmemente en ellos, que sean el cimiento de nuestra vida. Aparte de ello, el Señor nos habla de que nos fortalezcamos, que tomemos el escudo de la fe, que es para apagar los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el escudo de la fe viene, es la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Por el otro lado, el tercer grupo de armas tienen que ver con la oración y la intercesión. Entonces se trata de conceptos, se trata de acciones y se trata de comunión con el Señor. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando introduce la armadura de Dios. Dice: fortaleceos en el Señor, que es fortalecernos en su palabra, y en el poder de su fuerza, que es fortalecernos en el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo en nosotros puede manifestarse de 4 maneras diferentes. La primera es ser templos del Espíritu Santo, la segunda ser bautizados con el Espíritu Santo, la tercera ser llenos del Espíritu Santo, y la cuarta es tener la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Y eso depende de cada uno de nosotros, del tipo de relación que establezcamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde el principio de nuestra vida como creyentes, desde que somos hechos templos de Dios, el Espíritu Santo está al 100 por nosotros. Pero para que nosotros podamos experimentar ese 100, necesitamos atravesar por esas etapas: la de ser templo del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, lleno con el Espíritu Santo, y tener la plenitud del Espíritu Santo. Aparte de ello, también aparte de la palabra, del Espíritu, de la armadura de Dios, etcétera, también el Señor nos ha dado otras armas importantes, como el nombre de Cristo, la sangre de Jesús, y la alabanza y la acción de gracias, la alabanza, la adoración, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, etcétera, etcétera. Pero para todo ello es lo que va a implicar el uso que hagamos de todo ello, el que nos mantengamos en todo ello, el que estemos firmes en todo ello, que nos va a hacer más que vencedores, como dice la palabra en Romanos 8:37. Pero ser más que vencedores implica la necesidad de ser esforzados y valientes. Solo los esforzados y los valientes arrebatan el reino de Dios. Solo los esforzados y valientes entran al reino de Dios. Solo los esforzados y valientes van a vivir en la plenitud de la vida de Cristo, en la plenitud de la vida eterna que Él compró para cada uno de nosotros. Así que en este día la exhortación es para que usted y yo reforcemos esa valentía y ese esfuerzo, esa decisión, esa convicción de permanecer firmes en el Señor y de equiparnos con todas las armas que el Señor nos ha dado para tener la victoria, principalmente que nos esforcemos en buscar de la palabra de Dios, no solamente leerla, sino leerla con atención, con dedicación, con estudio
con memorización y aparte de ello buscar permanentemente o constantemente la comunión con el Espíritu Santo. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales y le invitamos a nuestras transmisiones diarias de Riam, de la palabra de Dios para su edificación, exhortación y consolación, que son todos los días, y lo espero, en el caso particular mío, lo espero el próximo jueves a las 7 de la noche nuevamente para compartir otra cápsula de la palabra de Dios para edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Que tengan ustedes una bendecida noche. Que el Señor les guarde, que descansen y les envío un abrazo a todos ustedes. Antes de despedir la transmisión, permítame orar por usted. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por mi hermano, mi hermana, Señor, que se ha conectado a esta transmisión. Padre, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que esta palabra sea hecha rema en el corazón de cada uno, Señor, por tu Espíritu Santo, para que sea vida en cada uno de nosotros, para que no solamente sea información o conocimiento, Señor, sino se haga vida en nosotros, como dice tu palabra, para que no seamos engañados siendo solamente oidores olvidadizos de tu palabra. Señor, te pido también en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que sean sanos, prósperos, que sean libres, Señor, que sean restaurados en sus corazones, afirmados, establecidos, perfeccionados y fortalecidos en ti, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.